Hola, buen día. Quisiera compartir contigo una meditación en la palabra de Dios que nos puede ayudar en este tiempo a lidiar con las preocupaciones y las angustias del alma. Es maravilloso poder ver en la Escritura que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado como herencia su paz. Él nos dijo en Juan 14:27, la paz les dejo, mi paz les doy, yo no la doy como el mundo la da. La paz de Jesús es única, es la paz que solo Dios puede dar y que no vamos a encontrar en este mundo. En ninguna manera este mundo puede ofrecernos ese tipo de paz. Jesús vino para ponernos en paz con Dios, al reconciliarnos con Él en la cruz del Calvario. Y para los hijos de Dios, los que ya tenemos la paz con Dios, los que hemos hecho la paz con Dios por los méritos de Cristo, además tenemos como herencia que podemos disfrutar de la paz de Dios en cada día, en el día a día, en nuestro vivir cotidiano. Y entonces hay un pasaje en la Escritura que nos enseña cómo podemos día a día sobreponernos a las angustias, preocupaciones, temores que nos aquejan, y de manera particular en esta situación que estamos viviendo actualmente con la pandemia. Y este pasaje se encuentra en Filipenses capítulo 4, versículo 6 al 9. En él el apóstol Pablo le escribe a los filipenses, y créeme que si alguien tenía razones para estar angustiado era el apóstol Pablo. Él estaba en una cárcel, y su vida corría peligro. Sin embargo, desde esa cárcel el apóstol Pablo anima a los filipenses a batallar contra las angustias del alma y encontrar así la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. Voy a leer el texto. Es Filipenses capítulo 4, versículos 6 al 9. Dice lo siguiente: por nada estéis afanosos, antes bien, en todo, mediante oración y súplica, con acción de gracias, sean dadas a conocer vuestras peticiones delante de Dios, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestras mentes en Cristo Jesús. Por lo demás, hermano, todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en eso meditad. Lo que también habéis aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practicad, y el Dios de paz estará con vosotros. El apóstol Pablo en este pasaje maravilloso nos habla de 3 condiciones que se tienen que cumplir para vencer la batalla contra las angustias y preocupaciones del alma. Esas 3 condiciones son orar correctamente, pensar correctamente y vivir correctamente. La primera de ellas es orar correctamente. Del versículo 6 al 7, él dice: por nada estéis afanosos. Fíjate cómo el Señor en su gran amor nos llama a no preocuparnos por absolutamente nada. El Señor quiere que tengamos paz en todo, bajo toda circunstancia, en todo momento. Y Él dice, antes bien, en todo, mediante oración, súplica, acciones de gracias y peticiones. Usa 4 palabras para animarnos a la oración. O sea, Pablo está diciendo, en toda situación, oren. O sea, por nada se preocupen, oren por todo. Que podamos orar por aquellas cosas que empiezan a preocupar nuestra alma. Ese es el llamado. Y usa un énfasis grande al usar 4 diferentes palabras. Esas 4 diferentes palabras nos hablan acerca de adoración, acerca de súplica, acerca de gratitud. Pero sobre todo nos enseñan que debemos de dirigirnos al Señor, porque lo que hace efectiva la oración es aquel a quien estamos orando, la persona del Señor, que gracias al sacrificio de nuestro amado Padre Jesucristo y su obra en la cruz, podemos nosotros ir al Padre
y presentar nuestras súplicas, nuestras peticiones y nuestra adoración delante de Él. Habla de un perseverar en todo tiempo en oración. No está hablando de una oración superficial, está hablando de una oración intensa, más que intensidad física, una intensidad espiritual. Y nos habla de ser agradecidos. Aún este es un buen tiempo para darle al Señor gracias por esta situación que estamos viviendo y por lo que Él va a obrar y está obrando en nuestro corazón, aún en medio de esta tribulación y de esta aflicción. Cuando nosotros perseveramos en oración, cuando nosotros adoramos al Señor en oración, confiando en Él, que Él es el Dios todopoderoso, soberano, omnisciente y que tiene el control de nuestra vida, y oramos de esa manera efectiva, conscientes de quién es nuestro Dios, dice el versículo 7 que la consecuencia es que y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará sus corazones y sus mentes en Cristo Jesús. El resultado de la oración efectiva es la paz de Dios, guardando nuestro corazón, nuestra mente. Si tú te fijas bien, la angustia y la preocupación actúan en nuestra mente. Todo empieza con lo que estamos pensando y nos llena de angustia. Pero si nosotros oramos de esta manera efectiva, entonces la paz de Dios va a guardar nuestro corazón. Y la palabra que usa de guardar, cuando dice la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestro corazón y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esa palabra guardará es un término militar que usaban, haciendo alusión al ejército romano, cuando un grupo de soldados llegaban y rodeaban y custodiaban alguna propiedad o algún sitio. Está hablando en esos términos, que cuando nosotros perseveramos en oración al Señor, la paz de Dios va a venir y va a guardar y proteger nuestro corazón como un batallón de soldados resguardaría un lugar. De esa manera. Y es la paz de Dios que sobrepasa el entendimiento, porque no siempre Dios va a cambiar nuestras circunstancias. Es muy posible que los problemas siguen, pero lo que sí cambia es nuestro corazón, el estado de nuestro corazón. Ahora ya no está angustiado, ahora tiene paz. Por eso es una paz que no podemos entender humanamente, porque sigue en la situación complicada, pero ahora tenemos paz. La segunda condición para experimentar la paz de Dios es pensar correctamente. Dice el versículo siguiente: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo digno, lo justo, lo puro, todo lo amable, lo honorable, si hay virtud alguna, si hay algo que merece elogio, en eso mediten, en eso piensen. ¿Y dónde nosotros podemos encontrar lo que es verdadero, lo que es puro, lo que es amable, justo? ¿Dónde nosotros podemos encontrar esas virtudes? No lo vamos a encontrar en lo que vemos en las redes sociales o lo que está fluyendo ahorita en los medios de noticias. Gran parte de eso que está fluyendo ahora en los medios viene cargado de preocupación, de miedo, de angustia. Muchas cosas ni son verdaderas, ni puras, ni nobles. Pero eso lo que reúne esas características solo lo encontramos en la palabra de Dios, en la Biblia. Solo la palabra de Dios contiene todas estas virtudes y estas cualidades. O sea, lo que Pablo nos está aconsejando es que la paz, pensar correctamente, viene como un resultado de meditar la palabra de Dios, de pensar en la palabra de Dios, de estar leyéndola con cuidado y después recordándola a nuestro propio corazón, recordándonosla a nosotros mismos. La tercera condición es vivir correctamente, porque Pablo dice: lo que también han aprendido y recibido y oído y visto en mí, eso practiquen, y el Dios de paz estará con ustedes. O sea, Pablo está hablando obviamente a los filipenses a que
pongan en práctica lo que Él les había transmitido y el ejemplo que Él les había dado. Pero ¿qué era lo que Pablo enseñaba? ¿Qué era lo que Pablo vivía? El Evangelio de Jesucristo. Entonces, cuando nosotros vivimos de acuerdo al Evangelio que hemos creído, que hemos abrazado, cuando nosotros vivimos de acuerdo a lo que Dios nos ha revelado en su palabra, entonces va a venir la paz de Dios a llenar nuestro corazón. Muchas de las situaciones que nos angustian, muchas de las cosas que nos carga de angustia el corazón, es porque no vivimos de acuerdo a la palabra. Es porque aunque sabemos lo que dice Dios, muchas veces estamos viviendo de otra manera, y eso, en vez de aportar paz a nuestro corazón, nos trae angustia, nos trae miedo, preocupaciones. Vivir de acuerdo a la palabra de Dios es vivir conforme a la voluntad de Dios, vivir conforme al Evangelio de Jesucristo. Y el resultado al final de todo este texto dice: y el Dios de paz estará con ustedes. No solamente tendremos la paz de Dios, sino que tendremos a Dios mismo habitando en nosotros, y eso nos puede ayudar a atravesar toda esta pandemia y toda esta crisis y toda esta situación con la paz de Dios, con su misma presencia. Que Dios nos conceda el poder perseverar en orar, clamar a Él, suplicar y adorarlo en adoración. Que Dios nos conceda en este tiempo volver a la Escritura, amar la Escritura, meditar en ella, y Dios nos conceda alinear nuestro corazón con su palabra, arrepentirnos de aquellas cosas que el Señor nos está llamando a arrepentirnos, que nosotros también podamos llamarle pecado a lo que Él llama pecado, despojarnos de ello, vivir de acuerdo a su ley, de acuerdo a su palabra, confiando siempre en la gracia y la misericordia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces el Dios de paz estará con nosotros. Ese es mi deseo y esa es mi oración para mi vida, pero también para tu vida, para la vida de toda la iglesia del Señor. Que el Dios de paz esté contigo. Dios te bendiga. Quisiera recomendarte que, así como leímos brevemente este pasaje, tú puedas abrir la Biblia con tu familia y compartir, leer este texto, y que juntos con tu cónyuge, con tus hijos, puedan compartir este texto. ¿Qué les está hablando el Señor? Es una dinámica que puede enriquecer mucho sus vidas, y que al final pudieran orar juntos. Eso va a llenar de paz el corazón de todos los miembros de tu familia. Que juntos puedan hacer un altar de adoración al Señor, meditando su palabra. Esta mañana yo me sorprendí realmente, mientras estábamos terminando de desayunar, estuvimos compartiendo algo en la palabra con mi esposa y mis hijos, y me sorprende mucho, siempre que lo hacemos, ver cómo ellos ven cosas, ven situaciones en el pasaje del que estamos comentando que yo no había visto, y es una bendición que también podamos aprender de lo que Dios habla a todos. Recuerda que somos un cuerpo, el cuerpo de Cristo, y Dios habla a través de los miembros de su cuerpo. Que Dios te bendiga.